Un multimillonario paga $5 a una camarera para que sea su novia por un día y engaña a su madre, pero su madre le dice que se case con ella. ¿Y si la persona que cambió tu vida fuera alguien a quien te pagaron para engañar? ¿Arriesgarías todo por un amor que empezó como una mentira? Dale a me gusta y suscríbete para descubrir cómo el amor puede reescribir incluso las historias más imposibles. El tintineo de los platos y el bullicio de las conversaciones legales. Un restaurante de lujo enclavado en el bullicioso distrito de Chicago. Katie Thompson, de 28 años, se movía entre el caos con una gracia serena. Su cabello castaño recogido en un moño despeinado. Mechones que se enroscaban contra su cuello como susurros de rebelión. Sus ojos color avellana brillaban con una calidez que desarmaba incluso a los clientes más gruñones. Pero escondían una tormenta de preocupación. Como madre soltera de Sophie, de 5 años, Katie vivía al borde de la supervivencia. Su sueldo se esfumaba en el alquiler de su pequeño apartamento de una habitación, los inhaladores para el asma de Sophie y algún que otro capricho en bolígrafos con brillantina para los interminables dibujos de su hija. El sueño de Katie era una panadería, un remanso de paz con pan caliente, menús escritos a mano y aroma a bollitos de lavanda. Llevaba un cuaderno viejo, con las páginas abarrotadas de recetas de tartas de caramelo y faucacia de romero, garabateadas en los ratos libres entre turnos. El sueño no era solo para ella. Era para Sophie. Una promesa de una vida en la que no temerían la llamada del casero ni contarían las monedas para la compra. Sophie era el corazón de Katie. Un torbellino de coletas rizadas y preguntas. Su risa, un salvavidas. Durante los turnos nocturnos cada noche, Katie la arropaba, susurrándole historias de una panadería llena de amor, incluso mientras las facturas impagadas se acumulaban en el mostrador. Al otro lado de la ciudad, en un ático con paredes de cristal en la sede de Top West, James Westbrook, de 32 años, se recortaba contra el horizonte de Chicago. Su imperio tecnológico, construido sobre una logística impulsada por la tecnología, lo había convertido en multimillonario antes de los 30. Su nombre era un elemento fijo en Forbes y blogs de tecnología, con penetrantes ojos azules y una mandíbula que adornaba las portadas de las revistas. James era el chico dorado de Chicago, pero la etiqueta de Playboy era una máscara cuidadosamente elaborada. Las fiestas nocturnas y los romances fugaces mantenían al mundo a distancia, ocultando el peso del legado de su padre, un imán para los envíos, cuya muerte dejó a James solo con el apellido Westbrook. Era brillante, motivado, pero inquieto, atormentado por una vida que no había elegido. Beatrice Westbrook. La madre de James era una fuerza de la naturaleza, con su cabello plateado recogido en un elegante moño y sus ojos esmeralda afilados como el cristal tallado. Gobernó la antigua fortuna familiar con mano de hierro. Beatriz tenía una misión: ver a James asentado con una esposa que encajara con el pedigrí de los Westbrook. Rica, refinada y equilibrada, su búsqueda de pareja era una campaña incansable. Un desfile de aes y socialites que dejaba a James asfixiado. Ansiaba libertad. Pero las expectativas de Beatriz eran una jaula de oro. Cada cena y gala apretaba los barrotes. Mia Torres, compañera de trabajo y mejor amiga de Katie, era una treintañera impulsiva con un piercing en la nariz y un ingenio rápido. Le daba café y sarcasmo a la Belle Époque, mientras sus oscuros rizos se mecían al moverse por el caos del restaurante. Mia era el ancla de Katie, cuidando a Sophie durante los turnos dobles y dándole bocadillos cuando el gerente no miraba. Descubría la valentía de Katie, siempre animándola a perseguir sus sueños en lugar de simplemente sobrevivir. «Eres demasiado buena para este lugar, Katie», le decía con voz cortante pero amable. «Ve a comprar esa panadería o te la abro yo». Luego estaba Eisen, el amigo más antiguo de James y director financiero de West. Un hombre desgarbado de 33 años con un humor seco. Eisen era el único que podía retar a James sin pestañear. Conocía al verdadero James, el que se quedaba despierto hasta tarde programando, no al Playboy de las portadas de los tabloides.
Ethan veía como la presión de Beatrix agotaba a James y le preocupaba que su amigo se estuviera perdiendo en la lucha por escapar de ella. Era una noche lluviosa de martes cuando James se coló en Lobbegipoque, con su abrigo a medida goteando mientras se sentaba en una mesa de la esquina. Escapaba de otro de los montajes de Beatrix como socialité que hablaba monótonamente de alquileres de yates mientras tomaba martinis. Katie lo atendió, con una sonrisa firme a pesar del dolor en las piernas por un turno de 12 horas. Notó la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa como un hombre atrapado en su propia piel. «¿Qué mala noche?», preguntó, dejando su café, con un tono ligero, pero una mirada perspicaz. James levantó la vista, cautivado por su calidez. Se podría decir que sí. La familia es mucho. A veces, Katie asintió, limpiándose las manos en el delantal. Te entiendo. Mi familia somos solo mi hijo y yo. Pero ya es suficiente drama para toda la vida. Se rió entre dientes. El sonido fue bajo y genuino, y algo cambió. Durante la semana siguiente, James se convirtió en un cliente habitual, que se quedaba un rato tomando un café o una copa de bourbon. Sus conversaciones se alargaban cada noche. Katie compartía detalles de su vida, la obsesión de Sophie por dibujar arcoíris, sus propios experimentos de repostería nocturnos que habían salido mal. James escuchaba, y su discreto encanto daba paso a la curiosidad. Gracias. Le contó sobre su primera startup fallida, un proyecto de programación que se estrelló a los 22 años, y cómo se había recuperado. Katie vio a un hombre que había luchado por su puesto igual que ella por el suyo. En su sexta visita, cuando el restaurante se quedó en silencio, James se inclinó hacia adelante en voz baja. Katie, necesito tu ayuda. Es inusual. Arqueó una ceja, cansada pero intrigada. No hago favores a desconocidos, ni siquiera a los ricos. Sonrió, pero su mirada era seria. Mi madre está decidida a casarme. Necesito que se retire solo por un día. Finge ser mi novia. Un brunch, un paseo en yate, una cena en su finca. Un día, $5,000 en efectivo. La cifra impactó a Katie como una onda expansiva. $5,000 podrían pagar la matrícula escolar de Sophie, cubrir el alquiler durante meses, tal vez incluso comprar un evento usado para sus sueños de pastelería. Pero la idea de interpretar un papel para un multimillonario se sentía como una traición a sí misma. Pensó en el último susto de asma de Sophie, la factura del hospital aún sin pagar. La última carta del casero pegada con cinta adhesiva a su puerta. Su cuaderno lleno de recetas pesaba en su bolso. ¿Por qué yo?, preguntó, con voz firme a pesar de la tormenta que sentía en el pecho. Dot. James sostuvo su mirada. Porque eres real. No finges ser algo que no eres. Necesito a alguien que pueda lograr esto sin que parezca que está haciendo una audición para la aprobación de mi madre. La mente de Katie daba vueltas. No confiaba en el mundo de James. Brillante, superficial, construido sobre las apariencias, pero confiaba en sus instintos. Y algo en sus ojos le decía que no estaba jugando con ella. Pensó en Sophie durmiendo bajo una manta para adelgazar durante los inviernos de Chicago. Un día, dijo, por fin, sin ataduras, sin juegos. Trato hecho, dijo James. Una pizca de alivio cruzó su rostro. Se fue a casa esa noche con el corazón apesadumbrado. Mia, que cuidaba a Sophie, captó su expresión al entrar. Cuéntame, exigió Mia, sirviéndoles café de una cafetera desportillada. Katie se lo contó todo, y Mia silbó en voz baja. 5,000. Eso te cambia la vida, chica. Pero ¿estás segura de este tipo? Los ricos juegan con reglas diferentes. Lo sé, dijo Katie, mirando a Sophie dormida. Su conejito la abrazó con fuerza. Pero hago esto por ella. Un día, y se acabará. Mia negó con la cabeza, con voz suave. No te pierdas en su mundo. Vale, eres demasiado buena para eso.
El día comenzó con un elegante coche negro que se detuvo en el apartamento de Katie al amanecer. Salió, sintiéndose como una impostora con un vestido esmeralda prestado que se ajustaba a sus curvas. Su cabello estaba recogido en una trenza suelta. Sophie, saludando desde la ventana, se aferró a su conejito. Su sonrisa de dientes separados le recordaba por qué Katie hacía esto. James esperaba junto al coche, con su traje azul marino confeccionado a la perfección, una sonrisa a la vez encantadora y nerviosa. «Estás guapísima», dijo, y las mejillas de Katie se sonrojaron, aunque lo ignoró con un gesto. «Ahórrate los halagos, Westbrook», dijo, deslizándose dentro del coche. «Terminemos con esto de una vez». Su primera parada fue el Aviary, un restaurante donde el brunch era un cóctel espectacular servido en globos de cristal, con platos dispuestos como obras de arte moderno. James hizo de novio cariñoso, acercándole la silla, rozando los dedos con los suyos al pasarle el menú. Katie, tensa al principio, se relajó mientras intercambiaban historias. Él le contó sobre un desastroso viaje a Tokio, donde se perdió en un mercado de pescado y terminó cubierto de tinta de calamar. Ella se rió, contando cómo una vez quemó una tanda entera de pastelitos, intentando impresionar a la maestra de preescolar de Sophie. Sus bromas fluyeron, atrayendo miradas curiosas de las mesas cercanas, y por un momento, Katie olvidó que estaban fingiendo. A mitad del brunch, el teléfono de James vibró y se disculpó. Katie vio fugazmente el identificador de llamadas. Isen, cuando regresó, su sonrisa era más tensa. «¿Todo bien?», preguntó, con el instinto agudizado. «Solo trabajo», dijo, pero sus ojos brillaron con algo tácito. Katie lo dejó pasar. Pero el momento perduró, una grieta en su actuación perfecta en el yate, deslizándose por el lago Michigan. El horizonte de la ciudad brillaba bajo un cielo despejado. James se apoyó en la barandilla. El viento le alborotó el pelo. «Mi papá solía traerme aquí», dijo con voz suave. Hablaba de las estrellas, de cómo eran lo único más grande que sus sueños para mí. Después de su muerte, dejé de venir. Sentí que lo había perdido de nuevo. A Katie le dolió el corazón la vulnerabilidad en su voz. Le tocó el brazo. Un reflejo. «Lo entiendo». El padre de Sophie se marchó cuando ella tenía 6 meses. Cada vez que alcanza un hito, sus primeros pasos, sus primeras palabras, me pregunto qué se está perdiendo. Pero entonces me di cuenta de que somos suficientes. James la miró, con la mirada inquisitiva. «Eres más que suficiente, Katie. Eres increíble». Ella reprimió el momento. «No te ablandes conmigo, Westbrook. Tenemos un trabajo que hacer». Él sonrió, pero su mirada se detuvo, y Katie sintió una chispa que no pudo identificar. Mientras atracaban, un miembro de la tripulación le entregó una nota a James, y su rostro se ensombreció al leerla. «¿Qué es eso?», preguntó Katie, con curiosidad al máximo. «Nada», dijo él, guardándola. Pero la tensión en su mandíbula le dijo lo contrario. El último paso. El lugar era la finca Westbrook en Lake Forest, una mansión extensa con paredes cubiertas de hiedra y un camino de entrada bordeado de robles. Beatrice los recibió en la puerta, con su cabello plateado brillante y una sonrisa cortés pero reservada. «Bienvenida, Katie», dijo, escrutándola con la mirada como un joyero inspeccionando una gema. La cena fue una verdadera actuación. El brazo de James rodeó los hombros de Katie. Su risa fue cortés pero natural. Katie contó una historia sobre el último proyecto artístico de Sophie, un corazón de arcilla torcido que había invadido la mesa de la cocina. James intervino, bromeando sobre su propio intento de pintar, que había terminado en un lienzo de azules borrosos. Beatrice observaba con expresión indescifrable, pero una leve sonrisa curvó sus labios. Como postre, sirvieron panacata de lavanda, un guiño a las recetas de Katie. Beatrice los llevó a la biblioteca, una habitación llena de libros encuadernados en cuero y una chimenea crepitante. «Son una pareja estupenda»,
dijo con tono mesurado. Katie se preparó para un sermón, pero las siguientes palabras de Beatrix la impactaron como un rayo. James, cásate con ella. Es justo lo que necesitas. La habitación dio vueltas. Katie rió, un reflejo nervioso. Señora Westbrook, esto es justo. Beatrice levantó una mano, con la mirada afilada. He visto a mi hijo abrirse camino con encanto por la vida, pero esto es diferente. Eres diferente, Katie. No estás aquí por su dinero ni por su nombre. Eres real. El corazón de Katie latía con fuerza, su mente acelerada. Cásate con él. La idea era absurda. Un salto. De la pretensión a la locura. Había aceptado. Un día, no toda la vida. El silencio de James no ayudó. Sus ojos se clavaron en ella, intensos e ilegibles. Katie se tambaleó. Por el jardín de la finca. El aire fresco de la noche le golpeó la piel enrojecida. Las rosas florecieron bajo la luz de la luna. Su aroma denso, pero no pudieron calmar la tormenta en su pecho. Cásate con él. Esto no era parte del trato. James la encontró junto a una fuente de piedra. Su rostro era una mezcla de pánico y algo más profundo. Algo que la asustó. Katie, yo no esperaba esto, dijo con voz áspera. Pero hoy, no todo era falso. Siento algo. Creo que tú también. El pecho de Katie se oprimió. Lo había sentido en la forma en que su risa la reconfortaba, en la forma en que su vulnerabilidad erosionaba sus paredes. Pero este era un multimillonario, un hombre que le pagó para interpretar un papel. James, esto era un trato. Le he dado a Sophie una vida. No puedo. Simplemente lo sé. Él la interrumpió, acercándose. Más. Pero no quiero perderte. No después de hoy. Ella negó con la cabeza, con lágrimas punzantes. No me conoces. Tú conoces a la chica que hizo de tu novia. Por un día. Entonces déjame conocerte, dijo él con voz firme. Dame la oportunidad de ser más que el tipo que te pagó. Katie huyó. Los 5,000 pesos ya estaban en su cuenta, pero se sentían como una cadena. De vuelta. En casa, Sophie dormía profundamente, su conejito apretado con fuerza. Katie miró fijamente él. Dinero. Suficiente para cambiar sus vidas. Pero traía consigo preguntas que no podía responder. ¿Podía confiar en James? ¿Podía confiar en su propio corazón? A la mañana siguiente, Mia la acorraló en el restaurante. Pareces que viste un fantasma, dijo, sirviendo café. ¿Qué pasó ahí fuera? Katie lo contó todo el día. Las palabras de Beatrix. La confesión de James. Mia silbó en voz baja. Su madre dijo que se casara con ella. Eso es otro nivel. Pero Katie, estás temblando. ¿Te gusta? ¿Verdad? No lo sé. Katie admitió en voz baja. No es lo que pensaba. Pero su mundo no es el mío. Y Sophie, Mia, la interrumpió. Sophie te necesita feliz. No. Solo sobrevivir. Si este tipo va en serio, quizás valga la pena intentarlo. Pero tienes que estar segura. Esa noche, Katie encontró una nota deslizada debajo de su puerta, escrita a mano en el pulcro pergamino de James. Katie, no me rindo. No por mi madre, sino por ti. Cena. Solo nosotros. Sin pretensiones. Elige tú el lugar, por favor. Su corazón se aceleró, pero el miedo la detuvo. Guardó la nota en su cuaderno junto a sus recetas e intentó concentrarse en Sophie. Mientras tanto, James se desmoronaba. Su ático parecía un Mozambique, frío y vacío. Había construido un imperio. Pero la sonrisa de Katie lo perseguía,
su fuerza un reflejo de sus propios deseos ocultos. Isen notó su distracción durante una reunión de la junta directiva y lo apartó. «Eres un desastre», dijo Isen con voz brusca. «Esto de la camarera». James suspiró, pasándose una mano por el pelo. «No es solo una camarera. Es diferente, real, y mi madre tiene razón. Es lo que necesito». Isen levantó una ceja. «¿Entonces por qué estás aquí en lugar de con ella?» James no tenía respuesta. Pensó en la nota que había recibido en el yate. Un mensaje críptico de un antiguo rival comercial, insinuando una maniobra contra West. Se lo había ocultado a Katie, para no arrastrarla a su caos. Pero ahora, con ella alejándose, se preguntaba si ya la había perdido. El mes siguiente fue una tortura. James le envió un mensaje a Katie pidiéndole verla, pero ella mantuvo las distancias. Se dedicó al trabajo y a Sophie en la bella Poke. Cada tintineo de copa le recordaba aquella cena. Cada risa, un fantasma de James, se dijo a sí misma que había terminado. Que había hecho su parte, pero su corazón repetía sus palabras en el jardín. La forma en que la había mirado como si fuera lo único que importaba. Una noche, Sophie la sorprendió mirando la nota. «¿Quién es James, mami?», preguntó con los ojos muy abiertos. A Katie se le encogió el corazón. «Solo es alguien que conocí, cariño. Es simpático. ¿Le gustan las galletas?», preguntó Sophie con una lógica simple. Katie rió, acercándola. «Sí, apuesto a que sí, pero a ella no lo dudes». El mundo de James estaba a un universo de distancia. Jets privados, salas de juntas. Una madre capaz de convocar una propuesta de matrimonio como si fuera un decreto real. El mundo de Katie eran turnos de noche, facturas de hospital y los crayones de Sophie. ¿Podrían alguna vez encajar? James, mientras tanto, libraba sus propias batallas. La nota del yate había sido una advertencia de que su rival, Víctor Crane, planeaba una adquisición hostil de Westac, aprovechando una laguna en sus contratos. James se dedicó por completo al trabajo, pero su atención seguía desviándose hacia Katie. Beatriz lo llamó con voz aguda. «Eres un tonto si la dejas ir, James. No es como los demás». «Lo sé», dijo con voz tensa. «Pero ella no confía en mí. Y quizá tenga razón». Beatriz suspiró. «Entonces muéstrale quién eres. No lo que tienes». Inspirado, James apareció en la bella Poke durante un tranquilo turno de tarde. Sin traje, solo vaqueros y una sonrisa nerviosa. El restaurante estaba casi vacío. La hora del almuerzo había pasado. Katie se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza mientras él se acercaba. Una cajita de purpurina, bolígrafos en la mano. Un regalo para Sophie. «No estoy aquí para comprarte», dijo en voz baja. «Estoy aquí porque no puedo dejar de pensar en ti, en nosotros. No quiero casarme contigo para complacer a mi madre. Quiero estar contigo porque me haces mejor. Déjame demostrártelo». A Katie se le hizo un nudo en la garganta. «James, tengo a Sophie. No puedo sumergirme en tu mundo. Es demasiado». «Entonces déjame ir a la tuya», dijo con la mirada firme. «Nada de juegos, nada de tratos, solo nosotros». Ella quiso decir que no para proteger su corazón, pero su sinceridad quebró su determinación. «De acuerdo», dijo. «Por fin. Pero estás en libertad condicional, Westbrook. Un movimiento en falso y estás fuera». Él sonrió y algo en Katie se suavizó como un nudo que se deshace. Durante los siguientes 10 meses, James se convirtió en una figura fija en sus vidas. Aparecía en la obra de teatro de Sophie, animando más fuerte que nadie cuando ella hacía de árbol parlante. Pasaba las tardes en el apartamento de Katie, ayudándola con los deberes y riéndose de las historias de Sophie sobre su dragón imaginario. Cuando Katie encontró un pequeño local para su panadería, James se ofreció a invertir no como un salvador, sino como un socio que creía en su visión. «Es tu sueño», dijo. «Solo quiero
Te ayudaría a construirlo. Pero no todo fue fácil. El intento de adquisición de Víctor Crane se intensificó, obligando a James a trabajar hasta altas horas de la noche, con un estrés palpable. Una noche, le contó a Katie la amenaza, con voz grave. Si pierdo a West, dijo, no es solo mi empresa, es el legado de mi padre. Katie le tomó la mano con voz firme. Eres más que tu empresa, James. Eres suficiente. Sus palabras lo tranquilizaron, y juntos idearon un plan para superar a Crane. La mente práctica de Katie, una ventaja sorprendente. Cuando James lo presentó a la junta, Eason le dedicó una sonrisa. Es buena para ti, tío. El dulce refugio de Katie abrió en primavera, con sus paredes amarillas brillando bajo las guirnaldas de luces. Los dibujos de Sophie enmarcados detrás del mostrador. El día de la inauguración, la cola se extendía por toda la manzana. Mia sirviendo café y Beatrice entre las primeras clientes, su aprobación silenciosa, pero genuina. Katie vio a James entregarle a Sophie una galleta con chispas de chocolate, su risa mezclándose con la de ella, y sintió una calidez que no creía posible. Una noche, al cerrar la panadería, el aire impregnado de aroma a vainilla y canela, James llevó a Katie detrás del mostrador. Sophie garabateaba en una mesa de la esquina, con sus rotuladores de purpurina esparcidos. Tomó la mano de Katie, con la mirada firme, una pequeña caja de terciopelo en la otra mano. Katie Thompson, te quiero, dijo con la voz quebrada. No para presumir, no para nadie más. Quiero construir una vida contigo y Sophie. Cásate conmigo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Katie. Pensó en los años de lucha, las noches en que dudó de sí misma, el amor que nunca pensó encontrar. Miró a Sophie, riendo entre crayones, y a James, que había elegido su mundo. Sobre la suya. Sí, susurró ella, con la voz cargada de emoción. Pero solo si sigues. Lavando los platos. Él rió, atrayéndola a sus brazos. El anillo, una sencilla banda con un solo diamante, se deslizó en su dedo. Sophie corrió hacia ellos, abrazándolos a ambos, y Katie supo que ese era su hogar. 2 años después, el dulce refugio de Katie era toda una institución en Chicago. Sus mesas estaban llenas de clientes habituales que alababan los bollos de lavanda y la galería de arte de Sophie en las paredes. Katie y James se casaron en una pequeña ceremonia en la pastelería, rodeada de Mia, Eason, Beatrice y un puñado de seres queridos. Sophie, con una corona de flores, lanzó pétalos con alegría. Beatrice, ahora una abuela cariñosa, mimó a Sophie con libros y clases de repostería. Su actitud, antes severa, se suavizó con el amor. Su vida no era perfecta. Hubo peleas. Por la adicción al trabajo de James. La colilla de Katie. Nació la independencia, el choque de sus mundos. Cuando Crane lanzó un ataque final, filtrando falsos rumores sobre Westack, James y Katie lo afrontaron juntos. Su alianza, más fuerte que cualquier batalla en la sala de juntas. Ganaron. No solo la empresa, sino una vida basada en la confianza. Una noche, sentados en la panadería después de cerrar, Sophie dormía en el regazo de James. Katie lo miró y no vio a un multimillonario, sino al hombre que había luchado por su corazón. «Sabes», dijo con voz suave, «pensé que ese día era solo una mentira. Pero fue lo más sincero que he hecho en mi vida». James la besó en la frente, abrazando a su familia. «Fue el día que te encontré. Eso es todo lo que importa». Su amor era un puente entre mundos construido sobre el sacrificio, la confianza y el coraje de elegir la verdad sobre la pretensión. Mientras las luces de la ciudad brillaban afuera, Katie supo que escribirían su propia historia. Una receta, una risa, un día a la vez. Siempre anclados en el amor que empezó con una mentira y se convirtió en su verdad.